Hola y muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a esta conversación en la que conmemoramos los 117 años de la muerte de Anton Chekhov. Hoy tenemos dos invitados increíbles. Tenemos a Anastasia Belousova, que es profesora auxiliar en la Universidad Nacional de Colombia. Ella nació en Volgogrado, en Rusia, dicta cursos sobre literatura rusa, italiana y crítica literaria. Estudió italianística e historia de la literatura occidental en la Universidad Estatal de Lomonosov de Moscú. Es magíster en italianística de la Universidad de Bolonia y tiene un doctorado en ciencias filológicas con especialización en literatura rusa del Instituto de Estudios Avanzados en Humanidades de Meletinsky, Moscú. Es profesora de Historia de las Literaturas Extranjeras de la Universidad Estatal de Lomonosov de Moscú y actualmente se encuentra acá en Colombia para acompañarnos a nosotros. Asimismo, también tenemos a Andrés Mauricio Muñoz. Él nació en Popayán en 1974, es considerado uno de los mejores cuentistas de este país, es autor de la novela breve Te recordé ayer, Raquel, que se dio a conocer en el 2004, es ganador del concurso nacional de cuento de la revista Libros y Letras con Una tarde en París en el año 2006. Asimismo, en el año 2007 fue el primer lugar de premio literario de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño con un cuento llamado Pierna Obstinada. Su cuento Carolina ya no aguanta más obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de cuento TEUC del 2008. Además, también ha tenido importantes reconocimientos como el que obtuvo en el 2010 en el concurso nacional del libro de cuentos de la UIS y ha sido traducido a múltiples idiomas como el árabe, el italiano, el alemán y han sido publicados en montones de revistas alrededor del mundo. Estamos encantadísimos de tenerlos y les damos la palabra a ellos. Hola Anastasia. Hola Gina, muchas gracias por esta invitación. Es un gran placer participar en esta conversación dedicada al gran escritor ruso Anton Chekhov, ¿sí? En ocasión del día, ¿sí? De su muerte. Listo, Andrés. Hola, es muy bonito tener una mezcla de nacionalidades tan diversas, desde Rusia hasta Colombia. ¿Cómo ven ustedes ese nexo que los une a través del cuento? Cuéntenos un poquito. Bueno, pues y para mí esta invitación es una invitación que es bastante interesante. A mí me apasiona el género del cuento. Digamos que es el género que más he cultivado en mi trabajo literario, ¿ya? Y digamos que cuando me hacen la invitación para conmemorar, digamos, los ¿cuántos años dijiste? 165. 117, ¿sí? De la 117. muerte. Muere en 1904. Muere en 1904. Cuando me hablan de conmemorar y digamos, es decir, en homenaje a un escritor grande como lo es el cultor del género del cuento y que yo creo que tuvo una influencia grandísima en lo que es el género, en lo que es para quienes sienten devoción por el género, todo lo que tiene que ver con la tradición cuentística y que fue alguien que se destacó más allá de una tradición literaria rusa de la que tú nos contarás un poco más, pero que era una tradición que tenía un marcado énfasis hacia la novela, ¿ya? Es decir, claro, no estamos desconociendo que no haya cuentistas rusos, pero digamos que él se destacó en medio de una tradición literaria que tenía un marcado énfasis ruso. Entonces, digamos que para mí esta invitación pues, a este evento, digamos que es algo que celebro mucho y les agradezco a ustedes pues, que me hayan dado la oportunidad. Y yo quisiera, antes como de entrar en materia, como en otros temas un poco más profundos sobre la obra de Chekhov, sobre sus cuentos, hacer una pregunta que siento que muchos se hacen, y lo digo porque cuando yo a veces doy talleres literarios y a uno escucha mucho esa expresión, ¿no? Y uno escucha mucho, es que ese cuento es muy chejoviano, ¿ya? O este autor es chejoviano, y las personas y muchas veces se preguntan, bueno, cuando a un autor le dicen que es chejoviano, o cuando dicen que es un cuento chejoviano, ¿a qué es exactamente a lo que nos estamos refiriendo, Anastasia? Tú que conoces tanto la obra de él, que la has estudiado mucho, que la has analizado, ¿qué crees que es exactamente a lo que se refieren cuando hablan de chejoviano? Gracias, Andrés, por esta pregunta. Es una pregunta bien interesante. Y
lo bonito de esta pregunta es que sí podemos contestar, podemos decir, podemos enumerar una serie de rasgos que son muy propios del cuento chejoviano y que sí, por eso nos permite utilizar esta etiqueta. Sí, esta etiqueta realmente tiene un sentido, en mi opinión, bastante concreto. ¿Cuál es este sentido? Es que Chekhov, sí, es revolucionario no solamente en el sentido de que se aleja de la forma grande, como ya dijiste, que sí es cierto. Antes, para ser considerado un escritor grande en la tradición rusa, era necesario escribir algo mucho más largo que un cuento. La novela estaba en el centro del sistema literario. Chekhov revoluciona esta situación llevando el cuento, sí, al centro del campo de la literatura. Pero también de la atención de la forma grande hacia la forma más marginal del cuento. También el cuento como tal se transforma. Hay una profunda transformación dentro del género que ocurre en la obra de Chekhov. No es inmediato. Entonces, tampoco, sí, cuando uno dice chejoviano, no se refiere a todo Chekhov. Se refiere a Chekhov maduro, sobre todo Chekhov de los cuentos de los años 90, Chekhov que empieza a escribir en los años 80, 1880, cuando escribe relatos breves, cómicos en las revistas. Sí, es otro Chekhov que todavía sí no llamaríamos chejoviano este tipo de escritura, pero él después evoluciona y llega a desarrollar este método artístico que es muy propio de él, muy característico. Los investigadores, los estudiadores de literatura, por supuesto, se han ocupado de esta cuestión de describir este método artístico. Y de una vez les digo a nuestro público que el mayor especialista que puede iluminar en esta cuestión es Alexander Chudakov. Es un filólogo ruso que ya murió hace no muchos años. Él escribió una monografía que se llama La poética de Chekhov. Esta monografía lastimosamente no está traducida al español, pero está traducida al inglés, pero en español tenemos un capítulo. Y este capítulo está publicado en la revista estudiantil del Departamento de la Literatura de la Universidad Nacional, que se llama Yasnaya Polana. Eso se puede encontrar en internet. Si buscan homenaje a Chekhov, Universidad Nacional, sí, van a encontrar este documento, y ahí hay traducción de un capítulo. Sí, ya este capítulo puede iluminar, pero por fin estoy llegando sí, al grano. Chekhov, antes de Chekhov, los cuentos se construían a partir del final. ¿Sí? A partir de una vuelta, un contraste, un punto final fuerte que tenía que producir un efecto en el lector, sorprenderlo. ¿Sí? Y, por ejemplo, encontramos ejemplos de los cuentos así desde Boccaccio. ¿Sí? Desde el Decamerón encontramos este tipo de cuento y después en muchos autores más. También los cuentos norteamericanos, sí, son muy buenos en este sentido. ¿Sí? Sí, el cuento es un género breve construido a partir de un punto fuerte. ¿Sí? Entonces todo lo demás debe estar hecho como en función de este efecto, el efecto fuerte. Al principio, cuando Chekhov empieza a escribir, él es también así, es un gran maestro, ¿sí?, de estos efectos. Pero después, poco a poco, empieza a abandonar estas reglas del género. Sus cuentos empiezan a perder
aparentemente la forma. Ya no están construidos para producir un efecto específico. Se vuelven, y esta es la palabra que se usa mucho, como cuadros de los impresionistas. ¿Sí? Una serie de situaciones conectadas, no siempre, ¿sí? No es siempre clara la lógica que une estas situaciones, no es claro el desarrollo de los caracteres de los personajes, no es claro el mensaje, no es claro el efecto que queremos, al que queremos llegar. El detalle, lo mismo pasa a otros niveles de la estructura artística. Por ejemplo, el detalle, el famoso detalle característico que tenía que iluminar al personaje y decirnos, este es un estúpido, este es un chistoso, y este, sí, como algún elemento del mundo artístico que representa el autor y que nos ayuda a entender quiénes son sus personajes. Chekhov al principio usa este detalle, este tipo de detalle, pero después empiezan a desaparecer. Hay detalles, pero los detalles tampoco nos dicen gran cosa. Ya dejan de caracterizar a los personajes. O digamos, a veces sí nos dan alguna información característica, a veces no. La dama del perrito. ¿Por qué del perrito? ¿Qué debe decir este perrito? Uno sí como que siente una molestia. Yo quiero entender cuál es el significado del perrito. ¿Por qué? Porque incluso el título es La dama del perrito. Pero si uno lee el cuento, el perrito no tiene nada, ¿sí? No es un símbolo de nada el perrito. Vale, uno puede decir, no, es que el perrito es blanco, entonces es el símbolo de la mujer. No, estas interpretaciones son absolutamente fuera del lugar en el caso de Chekhov, ¿sí? Y esto es, ¿sí? Él lleva al máximo, ¿sí? Este método del Chudakov lo llama de los detalles, de los elementos que aparecen al azar, que no son, cuando no pertenecen, no describen ninguna relación de causa, efecto o característica. Es un mundo un poquito más caótico y por eso más realista. Entonces el efecto que produce este cuento en el lector es que es un mundo no organizado artísticamente, sino un mundo representado tal como es. Porque la selección, el principio de la selección es novedoso. Y Chekhov entonces combina elementos significativos con elementos insignificantes en una manera muy arbitraria que no nos permite reconocer como el patrón de la organización y nos produce entonces este efecto de eso sí es real, esto soy yo. Sí, él no tiene que llevar, por ejemplo, el personaje, mostrarnos todo el desarrollo del personaje, como al principio era así y después se transformó y estos son los pasos lógicos. No, por algunas raras razones, sí, en este momento era así y después se transformó, pero quién sabe por qué, tal cual como pasa en la vida. Entonces yo creo que, sí, cuando hablan del cuento chejoviano, están intentando describir esta sensación del impresionismo, de un caos aparente, pero también suavidad, ¿sí? Del método artístico de Chekhov. En esta revista de la cual les estaba hablando, Yasna Palana, número 4, en homenaje a Anton Chekhov, al final aparecen cuadros de los escritores rusos de la época de Chekhov. Uno de ellos es Isaac Levitan. Y los invito a encontrar esta edición y mirar estos cuadros, porque es como una especie es parecido al impresionismo francés, pero también diferente, porque el paisaje es ruso, ¿sí? Es más gris, tal vez, no son calles parisinas llenas de luz, sino nuestra naturaleza un poco triste, y uno reconoce en estos cuadros esta misma sensación que nos producen
los cuentos, algunos de los cuentos más famosos de Chekhov. No sé si pude satisfacer tu Sí, no, de acuerdo. pregunta. No, y me llama mucho la atención algo que mencionas, que también es algo que me interesa mucho. Yo normalmente como escritor de cuentos siempre pienso mucho en algo y es cuál es el detonante de un cuento, ¿no? Es decir, siempre me ha seducido saber cuál es esa primera imagen que tiene un autor, un escritor en su cabeza que lo motivó a sentarse a escribir. Quizá una conversación que se escucha, quizá una imagen, ¿ya? No sé, algo, un pensamiento que hace que sientas esa devoción, ese entusiasmo por sentarte a configurar una historia o a configurar un personaje y darle vida en una atmósfera. Claro, y cuando tú hablas de que aparentemente esos detonantes en los cuentos de Chekhov son insustanciales, ¿no? Es decir, están embebidos en la cotidianidad, algo aparentemente llano, aparentemente insustancial, pero que da lugar a algo, a una historia que está ahí palpitando. Digamos que esa es una de las cosas que me parecen más magistrales en su trabajo. Y estaba recordando un cuento que se llama, y no sé si lo recuerdas, La muerte de un funcionario, ¿ya? Es un episodio completamente banal. Es decir, un tipo que está en una obra de teatro, es un concierto, algo así, y estornuda. Y a partir de ese estornudo se produce una reacción en el personaje que uno nos explica y es cómo el personaje se obsesiona tanto por algo aparentemente insustancial que empieza a ofrecerle excusas reiteradamente al otro, al punto que el otro ya dice, bueno, este tipo es un lunático, es decir, me busca el otro día, me busca, me persigue para decirme, oiga, lo salpiqué, qué pena, digamos, hasta llevar a ese cierre, pues que no lo voy a mencionar acá, por si alguien no lo ha leído. Pero claro, es como aparentemente a partir de un hecho insustancial, pues digamos como que se le da vida a un cuento maravilloso. O lo que mencionas tú en La dama del perrito, claro, el perrito, uno no puede encontrarle un simbolismo, una representación más allá de lo que es, y es la escena de una mujer caminando con un perrito que va detrás de ella. Es eso, esa es la escena y que da lugar pues a un cuento pues en donde se establece esta relación amorosa entre estos dos personajes y eso. Pero entonces, claro, ahí quería como conectarte con la pregunta sobre esos detonantes a la hora, es decir, cuáles serían esos detonantes a la hora que hacen que Chekhov se sentara a escribir un cuento. Y también la quiero conectar con otra pregunta, es si de alguna manera su labor en la dramaturgia, es decir, su labor en la dramaturgia de alguna manera influenció su trabajo literario, ¿ya? Él digamos que con la dramaturgia tuvo una relación ahí, por momentos se frustraba, pero también digamos, se le revitalizaba el entusiasmo y cómo esos detonantes o cómo ese trabajo literario alrededor del cuento se vio de alguna manera influenciado por ese trabajo con la dramaturgia. Gracias, Andrés, por esta pregunta. La muerte del funcionario es un ejemplo de estos cuentos del Chekhov más joven, ¿sí? Donde todavía vemos, ¿sí?, lo cómico, vemos lo grotesco. Es una tradición claramente gogoliana, ¿sí?, para mencionar otro grande del cuento ruso, ¿sí? Esta capacidad de narrar una situación y llevarse al extremo ciertos rasgos psicológicos, ¿sí?, como describir, ¿sí?, la personalidad de un personaje de un cierto tipo social, ¿sí? Poco a poco, Chekhov va a ir dejando estos personajes tipos, y entonces ya no vamos a ver claramente un funcionario, otro funcionario como tipo, sino vamos a ver estos personajes que son difíciles de describir. ¿Sí? Ingenieros, docentes, abogados, médicos, odontólogos, actores, pero no determinados por su profesión. No, el carácter de ellos no va a ser ligado directamente con lo que ellos hacen. Gurov, por ejemplo, en La dama del perrito, ya que sí, estamos hablando de este cuento, estudió en la universidad filología. Es un filólogo que trabaja en un banco. Entonces, sí, su vida es un poco contraria a lo que él estudió. Ahí uno puede interpretar un poco, entonces, su personalidad a partir de este cambio
Sin embargo, él no es determinado por lo que, ¿sí? Él no es producto simplemente de la situación social en la cual él se encuentra. Pero sí, eso es acerca de la muerte del funcionario. El teatro, claramente el teatro es una manifestación genial del mismo método artístico de Chekhov. Y de hecho, a los lectores y los espectadores de la época al principio les daba muchísima rabia el teatro chejoviano. Decían, ¿qué es eso? Yo estoy ahí en el teatro, no sé, horas y no pasa absolutamente nada. ¿Estas personas de qué están hablando? ¿Por qué estoy aquí? Sí, otra vez estamos frente a una transformación. En el teatro tradicional, ¿cómo se piensa el teatro? Desde Aristóteles y, no sé, hasta Hegel, existe la acción. Los elementos importantes para la acción se representan, los elementos que no importan para la acción, que los personajes duermen, comen, hacen otras cosas, sí, eso no aparece en la escena, porque es irrelevante a la acción. ¿Qué hace Chekhov? Chekhov escribe estos, es decir, Andrés, no es que el teatro, su teatro es no es que sus cuentos son influenciados por su teatro es producto también de este mismo método artístico, más bien, sí, es lo mismo que él desarrollaba en los cuentos, él lo hace también en el teatro. No hay bien trama, no hay conflicto, los personajes dicen cosas que no importan, comentarios absolutamente superficiales, irrelevantes. De hecho, Chekhov tiene una frase famosa, él dijo, los personajes almuerzan, están almorzando, simplemente están almorzando, pero en este momento es que se están determinando sus destinos. Este es en parte la expresión de este método. ¿Sí? Nosotros, a Chekhov le molestaba la intervención directa del autor, le molestaba la intervención ideológica o la interpretación demasiado forzada, como influenciada por la visión del autor, del personaje. Él intentaba quitar la interpretación, quitar esta violencia, ¿sí? que consiste en el que el dramaturgo selecciona elementos para representar. Él está como camuflando su interpretación para crear la sensación de la vida tal como es, que la vida no tiene sentido, en la vida no se desarrollan todo el tiempo los conflictos, las personas simplemente viven. Sí, pero en este momento simultáneamente están pasando cosas muy importantes para el destino de estos personajes. Es decir, aquí Chudakov lo dice muy bien, ¿sí? No es simplemente que nos centramos en lo insignificante, no, es que como a través de estos detallitos insignificantes, sí nacen los conflictos sustanciales, los conflictos serios, trágicos, pero rechaza Chekhov una manipulación abierta de la realidad por parte del dramaturgo o por parte del escritor. En este sí, podemos ver su gran revolución. Sí, ahora, cuando nos hablabas hace un momento de ese proceso de maduración de Chekhov, el Chekhov de los primeros años, el Chekhov que digamos que de alguna manera se alineaba como a la tradición del cuento, pero después viene esa ruptura que tú has mencionado y ese nuevo Chekhov que es el que ya se caracteriza con el chejoviano. Cuando un lector te pregunta, cuando un lector dice, oye, me quiero acercar a la obra de Chekhov, ¿ya? Pero ¿por dónde comienzo? Es decir, ¿cómo, no sé, o si alguien quisiera compilar una antología de sus cuentos,
que de alguna manera revelara no solo el tránsito de Chekhov por el género, desde ese primer Chekhov hacia el final, porque digamos que es interesante y es fascinante ver esa evolución, ¿ya? Y le ha sucedido, es decir, a todos los autores que han sido comprometidos y con el género, uno ha visto esa evolución. Cuando uno mira, por ejemplo, los cuentos de Julio Cortázar también tuvo una evolución y una maduración, llega a un punto donde prácticamente que se casan con ciertas apuestas literarias, apuestas narrativas. Entonces, digamos que esas evoluciones son fascinantes. Cuando alguien se te acerca, cuando un estudiante te dice, oye, quiero leer a Chekhov, ¿cuál sería como ese derrotero, esa hoja de ruta que tú le das para llegar a conocer esta obra? Vale, una pregunta, sí, difícil siempre, es difícil escoger, pero hay un canon más o menos definido, digamos, dentro de la tradición, dentro de la lectura rusa, y yo estoy de acuerdo en gran parte, sí, con esta opinión colectiva, y voy a enumerar, ¿sí? unos cuantos cuentos, invitar a los lectores de conseguirlos y leerlos. De los cuentos de la primera época, tal vez el más famoso o más citado, es uno que se llama El Gordo y el Flaco. Este cuento también se encuentra en la revista. Vuelvo a decir cómo se llama. El nombre es ruso, se llama Yasnaya Polana. Se escribe con Y-A-S-N-A-I-A, Yasnaya, después Polana, Poliana. Eso es el nombre de la finca de León Tolstoy. Por eso tiene este nombre la revista, pero también, ¿saben? Si buscan en Google mi nombre, Anastasia Belousova, en mi página de academia, Edu, ahí tengo estas revistas también, ¿sí? Como para dar una pista más concreta. Ahí pueden encontrar la traducción de este cuento, El Gordo y el Flaco. Ahí podemos ver no les voy a decir, ¿sí? Contar, revelar la gracia del cuento, pero es muy bueno en la construcción, porque ahí Chekhov muestra cómo es capaz de trabajar con las simetrías narrativas y romper nuestras expectativas. Eso es sí, la invitación a la lectura. A partir de 1888 tenemos esta gran ruptura, ¿sí? Es el año, de hecho, desde el 87, que Chekhov como abandona este cuento cómico breve que él escribía para las revistas. Básicamente escribía de un cuento diario, también porque tenía que trabajar así para sobrevivir, ¿sí? Era su fuente de ingresos. Desde 1888 todo cambia. Él publica en ruso se llama povest. Povest es una palabra rusa que no tiene una traducción concreta al español, porque es algo uno podría decir relato, es algo más largo que un cuento, pero no termina siendo una novela breve, no, una novela corta. Sí, es un género, sí, corto, pero no tan corto como un cuento. Se llama La Estepa. La Estepa es un texto maravilloso. Es un viaje de un niño, sí, la narración es construida a partir de un niño, como él ve un viaje por la estepa rusa. Ahí tenemos claramente las experiencias vitales de Chekhov mismo, porque Chekhov nació en Taganrog, es el sur de Rusia, cerca como de Crimea, el Mar Negro, y estas zonas, ¿sí? Ahí yendo hacia allá, uno encuentra esta zona tan interesante geográfica como la estepa. Y en este viaje ocurren muchas cosas que no tienen conexiones entre ellas. Este niño, Igor, que está mirando, está viendo todo lo que viven, ¿sí? Sus compañeros de viaje. Es un gran relato lírico, muy bonito realmente, y donde sí encontramos este amor de Chekhov hacia los niños. La mirada de un niño es una mirada
desautomatizante en la literatura. Es una mirada que permite hacer lo que Shklovsky llamó extrañamiento, singularización, y en este caso, Chekhov es heredero de Tolstoy, también del método artístico de Tolstoy, que también era gran maestro de este tipo de narración. Después, ¿qué otros yo les recomendaría? Por ejemplo, En el Barranco. Es duro esta historia, la vida del pueblo, ¿sí? Ruso. Otro semejante, ¿sí? En las temáticas más tardío, Los campesinos, muy famoso, este es de 1897, ¿sí? Ya 10 años después de este cambio de Chekhov, maravilloso. ¿Qué más? El estudiante, El duelo, La sala número 6, Una historia aburrida, muy buen cuento. El obispo, magnífico. El obispo es un cuento maravilloso con una representación de la vida, de la psique del personaje, también magnífica, ¿sí? Y otra vez con este pesimismo, optimismo raro de Chekhov, ¿sí? Que uno no termina de entender cuál es el mensaje, qué nos quiere decir el autor, pero uno queda totalmente plasmado, ¿sí? Totalmente maravillado por esta narración. Pues sí, La dama del perrito, por supuesto. La dama del perrito es un cuento muy famoso y también sí, que uno realmente debe leer, y muy cuento modelo para entender muchas cosas de Chekhov. Okay. Oye, hace un momento que mencionabas lo de la naturalidad, digamos que es algo que se reconoce mucho o se habla mucho cuando se habla de Chekhov, es la naturalidad de la prosa. Tú lo hablas y también los personajes dicen cosas insustanciales, cosas así. Cuando uno, digamos que cuando un escritor piensa en conseguir un cuento, pues digamos que hay muchas cosas que se arriban a su mente. Es decir, ¿cómo voy a construir ese personaje, el carácter que le voy a dar al personaje? Hay los autores que dicen, no, yo voy a privilegiar la atmósfera, voy a privilegiar esto. Otros que dicen, yo voy a poner la atención en la arquitectura del relato, qué es lo que va a sostener el relato tal. Cuando uno lee los cuentos de Chekhov y cuando uno trata de entender cuando hablan de la naturalidad, uno lo primero que se pregunta es, bueno, ¿cuál fue esa apuesta estética de Chekhov? ¿No? Porque digamos que ahí uno ve una fluidez, ve una naturalidad y ve algo como si estuviese, es decir, como si no hubiese un interés deliberado en poner una obra artística, ¿no? Sino que él sencillamente como que su interés va por otro lado, ¿no? Como que su interés es, voy a poner esta historia ahí y la voy a poner, digamos, pero muchas veces, y digamos que a veces eso es engañoso, ¿no? Porque en el arte también, atrás de la aparente desfachatez, digámoslo así, o la naturalidad, o la espontaneidad, digamos que también hay una apuesta estética, también hay una apuesta narrativa y hay una intención artística, ¿no? ¿Cómo podría uno entender esa apuesta narrativa, esa apuesta estética, esa intención artística en Chekhov? Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de esa naturalidad? Si en verdad es una naturalidad, o qué es exactamente lo que hay ahí atrás en ese proceso. Exactamente, Andrés. Es una apariencia, ¿sí? Es una ausencia exactamente aparente de la intención. Sí, él está camuflando su intención. Pues aquí podemos recordar lo que nos dice Yuri Tynyanov sobre la evolución literaria. La idea, Tynyanov es un formalista ruso que pensó mucho en la evolución, en el proceso, ¿sí? Evolutivo de la literatura. Él estaba diciendo que la historia de la literatura es imposible de pensar, de entender de manera como sin considerar las dinámicas
las dinámicas del momento. Es decir, no podemos entender la intención de Chekhov si no sabemos cómo era la literatura de esta época. Porque lo que él hace, su intención no consiste simplemente de crear una obra de arte, sino esta obra de arte actúa en el fondo, ¿sí? Tiene este telón de fondo que es la literatura anterior, y él lo podemos entender solo viendo en qué él modifica las cosas, cambia. Entonces, como él transforma las cosas, la sensación, la percepción estética sí se vuelve muy, muy fuerte. Y entonces es lo que yo estaba mencionando antes. Nosotros teníamos en la literatura rusa este cuento que se desarrolla muy activamente después de la abolición de la servidumbre de la gleba, en 1861, es un florecimiento del género breve, florecimiento de las revistas. Muchos autores escriben cuentos. Los cuentos que escriben viven entre el cuento literario propiamente y un ensayo, sí, que intenta hablar de la realidad, y muchos autores que ya no pertenecen a la alta cultura aristocrática, como era antes, ¿sí? En la primera mitad del siglo XIX, el típico escritor ruso pertenecía a un círculo muy restringido de aristócratas con una educación muy alta, ¿sí? Con conocimiento de lenguas extranjeras, amplio conocimiento de la historia de la literatura. ¿Sí? Ahí las leyes eran diferentes. Aquí tenemos muchos escritores que intentan, ¿sí? Escribir estas narraciones más breves, muchas veces actuales, como muy relacionados con la actualidad social. Ellos intentan mostrar, no sé, intentan enseñar, intentan criticar, intentan dar juicios morales. Y el lector que en este momento tampoco ya es este lector tan aristocrático, es un lector mucho más amplio, si la base social de la literatura se amplía mucho, ¿sí? Este lector también busca enseñanzas, busca divertimiento, busca algo interesante, ¿sí? Entonces tenemos este cuento que, juzgando desde ahora, desde hoy, ¿sí? Tal vez nos parece poco interesante desde el punto de vista propiamente literario, sí nos parece un poco como demasiado vida de revistas, no sé, demasiado superficial, demasiado obvio, primitivo. Y dentro, ¿sí? Como desde este campo, Chekhov empieza a escribir siendo todavía parte como de este mundo. Pero poco a poco él empieza a quitar elementos. Moralejas, no. Historias demasiado como con mucho efecto, con mucha diversión, no. Personajes planos, como que este es bueno, esto es malo, no. Mis juicios morales de autor, tampoco. Sí, todo eso lo vamos quitando. Y dejamos solo nuestra impresión frente a la vida, que la vida es compleja. Las personas no son malas y buenas. La vida, uno puede tener mejores intenciones, pero no sabe a dónde lo va a llevar la vida y cómo va a terminar su historia. Uno es joven y tiene todas las ilusiones, pero después, quién sabe por qué, actúa de tal o tal manera y todo termina mal. O actúa de otra manera y todo termina más o menos bien. O no termina de ninguna forma. La vida, no, en este sentido, Chekhov es un escritor también muy pesimista. Vale, ahí hay una
discusión, sí hay personas que dicen que es muy optimista y otros dicen que es muy, muy optimista. Yo creo más bien que Chekhov es un escritor bien pesimista, en cierta medida estoico, sí estoico, como que hay que hacer las cosas que se puede hacer, pero al fin y al cabo nada tiene sentido y es una ilusión, no tiene ningún sentido intentar explicar la vida y dar lecciones, porque las lecciones no funcionan. En esto, él también es muy diferente de Tolstoy y Dostoyevsky, ¿sí? Porque Tolstoy y Dostoyevsky son autores que tienen este ideal uh, del ser humano e intentan, aunque de maneras muy diferentes, ofrecer al lector una respuesta. Y Chekhov dice, no, yo no quiero, no hay respuestas. Sí, de hecho, una de las cosas, y lo preguntaba ahí en chat, una de las cosas que a mí más me llama la atención en la literatura de Chekhov, en sus cuentos, es justamente eso que acabas de mencionar, ¿no? Es decir, ahí hay un desapego a lo moral, es decir, a él no le interesa, y muchas veces eso es lo que se conoce en la literatura como cuando se le ven las costuras al relato, y es cuando se ve la intención del autor de poner una mirada específica en algo. Y pueda que la intención esté, pero la intención está es, yo te pinto la escena, yo te pinto la vida como es, yo te pinto al personaje, ¿ya? Y digamos que cada lector sacará su propio juicio, ¿ya? Yo, en una de las cosas que hablábamos previamente con Anastasia a esta conversación, y yo le decía algo, y es, hay unos personajes y hay una sociedad que espera de ellos, ¿ya? Pero digamos que no se pinta a unos personajes anclados en esa responsabilidad, sino que se pinta a unos personajes que viven como saben vivir. Cada uno vive en la manera en que, es decir, de acuerdo a la infancia que tuvo, de acuerdo a los estudios que tuvo, de acuerdo a una cantidad de cosas, pero sencillamente la vida va pasando sin solemnidades de ningún tipo, es decir, sin ningún tipo de andamiaje moral, sin ningún tipo de, no, sino sencillamente la gente vive como supo vivir, como aprendió a vivir. Y esa naturalidad, esos personajes ahí moviéndose por la vida en la forma en que aprendieron a vivir, es una de las cosas que a mí más me llama la atención en ese trabajo literario. Creo que Gina nos iba a decir algo. Sí, aquí nos pregunta Carlos Roberto Cruz Maldonado, ¿qué tan importante es la risa y el humor en la poética de Chekhov? ¿Ustedes creen que es muy importante precisamente así como en la vida, que todo va pasando y entre eso cosas graciosas o qué opinan ustedes? Pues hay la importancia muy clara de la risa, del humor en el Chekhov de los años 80, pero también hay una importancia que tal vez es mucho más velada del humor también en Chekhov maduro. Por ejemplo, un ejemplo muy notable es El jardín de los cerezos, que, que es una comedia. Uno, ¿sí? Cuando piensa en este texto, sí, tal vez no va a dar esta definición del género, ¿sí? No parece ser una comedia, pero para Chekhov es la decisión de Chekhov. Según él es una comedia. Y hay dramaturgos y hay versiones teatrales que intentan rescatar este lado cómico del texto. Claramente no es un humor, sino es este humor, jajajaja, todo es perfecto. Es un humor profundo, es un humor también amargo, pero sí el componente irónico está presente. Y sí, yo pienso que es muy importante, sería muy importante en este caso ir por el lado del teatro chejoviano. Y, ¿saben? Muchas veces no es en el texto mismo, uno como cuando lee no lo percibe, pero cuando se hace el ejercicio de empezar a leer a Chekhov, ¿sí? Entre un grupo, sí, uno se da cuenta que lo que pasa es chistoso, tiene su lado cómico realmente. Perfecto.
Y no sé, Gina, si hay tiempo para una pregunta adicional. ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Tú mencionaste hace rato, claro, Chekhov tiene que trabajar para subsistir, tiene que tener su fuente de ingresos. Si no estoy mal, la profesión de él o el oficio de él era la medicina, ¿ya? Y en algunos momentos, no recuerdo exactamente la expresión que usaba, pero se refería a algo así como que la medicina era como su cónyuge, su esposa, ¿ya? Y la literatura era como su amante, ¿ya? ¿Cómo fue ese proceso de él de estar inmerso en un oficio que necesita para subsistir, que necesita como su fuente y de ingresos, ¿ya? Pero también obviamente con todo ese torrente literario, ese torrente artístico que estaba ahí pugnándose por salir de él? ¿Cómo fue ese proceso? Es muy importante, sí, la medicina en la vida de Chekhov. Como ya dije, tenemos en este momento unos escritores que socialmente no parecen a los escritores de la primera mitad del siglo XIX. Chekhov es hijo de un comerciante. Este comerciante, cuando Chekhov tiene 15, 16 años, se arruina económicamente. Entonces, sí, desde esta época a los hermanos de él trabajar, y entonces encuentra este oficio de escribir cuentos. Entonces, mientras que él se forma en la medicina, en este mismo periodo él ya se está formando como escritor. Y ya graduado en medicina, él durante un tiempo trabaja, pero ya como médico profesional, exclusivamente médico. No dura mucho tiempo porque ya la literatura empieza, ¿sí? Empieza a ocupar todo su tiempo. Sin embargo, por ejemplo, hay un episodio famoso cuando él participa, y sí, hablando de la peste, sí, cuando hay una epidemia muy dura de cólera en Rusia, y a él lo mandan como organizar el control epidemiológico en una región, y él va ya siendo, ¿sí?, escritor, y trabaja muy duro y logra controlar la situación en esta zona, ¿sí? Para hacer una rima con lo que nosotros estamos viviendo. Se menciona, cuando se habla de Chekhov, a uno de sus profesores muy importante en la medicina de la época, que les decía a sus estudiantes que la enfermedad no existe, existe el paciente. El médico no debe ver como poner etiquetas, esto es tal cosa, esto es tal cosa. Él debe ver en su complejidad el caso concreto de cada ser humano, cómo vive, qué come, qué problemas tiene, y solo de esta manera acercarse a su problema. Entonces, sí se hace un paralelo al método artístico de Chekhov, que como para este profesor suyo en medicina no existía tal cosa abstracta como la enfermedad, sino existían las personas complejas. Así para Chekhov, ¿sí? Como si él fuera un médico sí, literario, si no existían estas abstracciones, existían las personas concretas en situaciones concretas. Por eso sí, moraleja, Dame del perrito, historia de un adulterio. Son dos personas casadas que viven una historia de vacaciones, y que uno esperaba que eso, ¿sí?, iba a terminar ahí, que era algo superfluo. Sin embargo, por alguna razón, nadie entiende por qué, sí, Gurov no puede olvidar a su amante, ¿sí? Sigue pensando en ella, la busca. ¿Por qué? ¿Por qué? Después vuelve y ella también vuelve y todo. Sí, sí, ¿por qué? Y Chekhov, él nos quiere decir que el adulterio no es malo, o nos quiere decir que el adulterio es bueno. Es que a Chekhov no le importa, ¿sí? No le importa decir qué piensa él del adulterio, ¿sí? No es como dicen, la literatura, Flaubert, Tolstoy, hablan del adulterio, ¿sí? Si uno piensa,
Chekhov en su cuento está en oposición, porque él no habla del adulterio. No, el adulterio como algo, una realidad, no le interesa. Le interesan estas dos personas específicas, mientras que Tolstoy, aunque comparte en parte, sí, en cierta medida, ciertos elementos del método que después va a desarrollar Chekhov, Tolstoy también sí tiene, por ejemplo, detalles que no dicen nada. Sí, él, sin embargo, sí nos quiere hablar del el adulterio, la sociedad, Anna Karenina, en qué sí, generalizaciones, explicaciones están detrás. Si vas a hacer así, todo va a terminar mal por esta y esta razón. Estoy, por supuesto, simplificando a gran Tolstoy. Sin embargo, si uno lo comparte con este cuentico de Chekhov, es evidente que a Chekhov simplemente no le importa. Es muy importante que Chekhov es un médico, porque él es un escritor no con esta educación en humanidades que tenía, preparación humanística que tenían las personas, los escritores de las épocas ¿sí? Anteriores en Rusia. Él es diferente, él tiene unas experiencias nuevas, tiene una mirada nueva. Y sí, también lo hemos reflejado en su obra. Vamos a tener en Rusia toda una historia, ¿sí? Toda una tradición de escritores médicos, para mencionar algunos. Bulgakov. Bulgakov es médico y tiene sí, sus primeros textos hablan de su oficio de médico. Y un ejemplo un nombre para nombrar, un escritor contemporáneo magnífico que escribe ahora, que se llama Maxim Osipov. Él está ya traducido al inglés y parece que empieza a tener éxito, ¿sí? Internacional. Hay que esperar, ¿sí? Que se traduzca también al español. Sí, se podrá apreciar esta tradición médica en la literatura rusa en un escritor también contemporáneo. Ok, qué bien, Anastasia. Ya como para cerrar, que nos quedan solo un par de minutos, quisiera hacerte esta pregunta. Digamos tú que estás inmersa en la academia, que eres estudiosa de Chekhov, ya, es decir, hay una coincidencia y claro, obviamente es un clásico de la literatura, es un referente, ¿ya? Pero digamos, ¿qué tanto crees tú que hoy en día, para los escritores que se forman hoy en día, digamos, en Latinoamérica o no sé, o otras geografías que tú conozcas, qué tanto crees que opera o cómo crees que opera ese referente de Chekhov en el proceso creativo? Es decir, cuando se acercan tus estudiantes a ti, digamos, hay una más allá del reconocimiento a que es un clásico de la literatura y digamos, ves una no sé, como una apuesta decidida a estudiarlo desde la perspectiva de yo quiero escribir y quiero tomarlo como referente, o digamos que es como, no sé, como por ejemplo, como ocurrió en la literatura colombiana con Gabriel García Márquez, que Gabriel García Márquez llegó un momento donde era alguien que se reconoce como un grande, el escritor más grande de la literatura, pero lo tienen puesto como por allá en un pedestal, como para mirarlo, como tal, pero la tradición literaria colombiana como que va por otro lado, como que lo tenemos allá y de vez en cuando lo miramos, lo veneramos, pero la tradición iba por otro lado. ¿Cómo crees que es esa relación de los estudiantes y de hoy, esa relación que establecen con la obra de Chekhov como referente? Me parece, Andrés, que estas relaciones es como un enamoramiento. No se puede decir a los estudiantes les gusta Chekhov. Nunca funciona así. Vale, hay unos escritores, unos textos que sí como funcionan, que uno sabe, vale, vamos a leer eso y eso les va a gustar. Pero en muchos casos se trata de unas relaciones muy individuales entre no los estudiantes, sino un estudiante y un escritor que por alguna razón hay alguna sintonía, hay algo y este estudiante puede
interesarse del escritor. Por ejemplo, ahora mismo tengo a un alumno interesado en Chekhov. Hola Cristian, si nos escuchas. Sí, que es un ejemplo de este encuentro, de esta empatía con la obra literaria. Yo pienso que Chekhov no lo podemos ver como un escritor ya como anacrónico, viejo. No me parece. Me parece que él, en gran medida, gracias a este método artístico tan especial, él logra permanecer joven, porque todas estas cosas que son muy, sí, como de la época, del contexto inmediato, en Chekhov no importan, importan las cosas eternas, globales, y por eso él puede, en mi opinión, sí dialogar, entrar en diálogo con los lectores colombianos, con los lectores de todo el mundo, siempre y cuando haya una contextualización, Vale, sí, hay personas también que simplemente lo leen y ya lo entienden, pero me parece que con un poquito de explicación siempre funciona mejor. Sí, si uno sabe a dónde mirar, empieza a ver la belleza de este autor. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Anastasia. Le dejo la palabra a Gina para el cierre, pero pues para mí fue un placer conversar contigo, entender muchísimas cosas, más allá de que uno lea Chekhov y tenga, y lo tenga como referente, y lo haya leído, digamos que escuchar de una persona que lo ha estudiado, que lo ha analizado y que conoce tanto de su obra, para mí fue una experiencia fascinante. Le agradezco a Anastasia y le agradezco a Gina, a Néstor, y a todos pues, por este espacio. Y bueno, te dejo, Gina, para que puedas hacer el cierre. Pero yo también quiero agradecer a Andrés por las preguntas, porque sí, conversar de un escritor es muchas veces muy difícil. Sí, se necesitan las preguntas para guiar la conversación, entender hacia dónde mirar. Entonces sí, fue un placer hablar de un escritor que adoro y sí, fue una gran oportunidad de promocionarlo y presentarlo a un público amplio. Gracias Andrés, gracias a Gina, a Néstor por la invitación. Okay. Bueno, ya se acaba esta charla, esperamos tener más. Cuando quieran, están invitados a hacer una segunda parte. De pronto, Anastasia le puede preguntar a Andrés sobre literatura colombiana y sobre el cuento de estos lares. Nos encanta tenerlos aquí, nos encanta que nos escuchen. También estamos abiertos a nuevas propuestas. Ha sido un gusto tenerlos esta tarde y esperamos que hayan aprendido algo nuevo. Hasta luego y nos vemos en el próximo encuentro para hablar de más literatura y de cosas muy interesantes. Chao.